Y quería hablaros del fruto del Espíritu, el fruto del Espíritu. No está desconectado del todo lo que hemos estado viendo al hilo de Primera de Corintios. Es más bien sugerido por los temas, por los últimos temas que hemos hablado. Hemos hablado mucho de los dones del Espíritu. Y a veces hay cierta confusión. Dones, fruto, don, frutos. Y quería ver muy rapidito, empezar con una pequeña definición, diferenciar este concepto de fruto del Espíritu y dones del Espíritu, ver la importancia que tienen en nuestra vida, el desarrollo del fruto del Espíritu, cómo hacer para que ese fruto se desarrolle en nosotros y, por último, una conclusión. Estuve buscando alguna definición de lo que es un fruto. Yo creo que todos lo sabemos, algo tan obvio, pero todas las definiciones que encontraba eran así como muy técnicas, muy de biología, de ciencias naturales, pero encontré una que me parecía muy interesante, muy adecuada para lo que vamos a ver. Dice que fruto es producto de las plantas y de la tierra que tiene utilidad. El fruto es un producto de las plantas o de la tierra. Esto es interesante, no todo lo que producen los árboles o la tierra tiene utilidad. Se llama fruto a este producto que tiene utilidad, que vale para algo. Es un producto. El fruto es un producto. ¿Y el don qué es? El don es un regalo. El don es un regalo, ¿sí? Los dones son regalos. Y yo creo que todos sabemos cuál es la diferencia entre un producto y un regalo. Y esto es importante. Yo creo que es clave para entender lo que es el fruto del Espíritu. ¿Qué diferencia hay entre producir un coche o que te lo regalen? ¿Hay alguna diferencia, David? Sí, ¿no? Hay una cosa que es más, yo diría como más cómoda. La palabra don se dice carisma, regalo. Es algo inmerecido. El don es algo circunstancial. Veíamos para qué servían los dones. De esto hemos estado hablando las últimas semanas. ¿Para qué sirven los dones? ¿Qué finalidad tienen los dones? Edificar a la iglesia. Entonces, ¿los dones tenemos todos el mismo don? No. ¿Los dones son para siempre? Pues no, los dones tienen un carácter circunstancial. Hay que edificar la iglesia, se necesita un don concreto. No te preocupes, no nos vamos a preocupar. Dios va a proveer ese regalo que nosotros necesitamos. Es para la edificación del cuerpo. Sin embargo, el fruto del Espíritu, el fruto no es algo circunstancial. El fruto del Espíritu es algo que tiene que ser permanente. ¿Tenemos que buscar los dones? ¿Tenemos que anhelarlos? Sí. Y también estamos insistiendo mucho. Queremos que esta sea una iglesia donde se desarrollan los dones de todos y cada uno. No porque nosotros creamos en una iglesia de una determinada manera o de otra. Queremos que en este cuerpo, en esta iglesia local, se ejerzan los dones, no porque a nosotros nos gusta, porque lo dice la palabra de Dios, que busquemos, que anhelemos los mejores dones, con una finalidad, edificar la iglesia. Ahora, esos dones el Señor los proveerá a su debido tiempo. Nosotros tenemos que estar atentos para usarlos, para detectar cuáles son. El gran problema que hemos visto en varias de las predicaciones era, bueno, ¿cómo sé yo el don que tengo? Bueno, pues también es función del cuerpo, no solamente función tuya y de cada uno de nosotros, es también función del cuerpo detectar cuál es ese don y reconocer cuál es ese don que tiene el hermano. Entonces tenemos que anhelar
los dones, pero tenemos que desarrollar. Es absolutamente necesario que desarrollemos el fruto del Espíritu. ¿Por qué los dones son tan importantes? Porque sin ellos no se puede construir, no se puede levantar el edificio. Ahora, ¿por qué el fruto es algo que no solamente es importante, sino que es absolutamente necesario para la Iglesia? ¿Por qué? Norma Jane Baker fue sin duda una mujer agraciada, modelo, actriz, yo creo que admirada por todos los hombres de su país y quizá del universo entero, de su generación y de las que vinieron después. Bueno, si os digo su nombre artístico, Marilyn Monroe, seguramente os venga más su imagen y lo agraciada que era esta mujer increíble. Pero una mujer que tenía en el fondo de su corazón, en el fondo de su alma, un tremendo vacío. Abandonada por su madre, siempre estuvo enferma de amor. Eligió sus maridos, literatos, aventuras con presidente incluso de los Estados Unidos. Pero esta mujer tan admirada, tan valorada, tan agraciada, un día la encontraron sucia y muerta porque había tomado una sobredosis de barbitúricos. Sobre ella se han escrito muchos libros. En uno de ellos, la autora decía acerca de Norma Jane Baker, Marilyn Monroe, decía: antes de fallecer, ella ya había muerto de vacío y soledad. Incluso se ha llegado a hablar de un síndrome que se llama el síndrome de Marilyn. Y es un síndrome que tienen muchas personas que se dedican al espectáculo, que son los famosos, ¿cómo se llaman ahora? Las celebrities. Muchos de ellos padecen este síndrome de Marilyn. Éxito por fuera, vacío por dentro. ¿Y por qué os hablo de esto? ¿Y por qué os digo que esto es tan importante? Porque creo que la iglesia de Corinto es muy posible que estuviese en una situación muy parecida a este síndrome de Marilyn. Al principio de la carta dice el apóstol Pablo que da gracias a Dios por esta iglesia, y dice en el versículo 5 del primer capítulo, dice: en todas las cosas fuisteis enriquecidos. Y un poquito más abajo dice, el versículo 7 dice: nada os falta en ningún don. ¿Tenían dones? ¿Había dones en la iglesia de Corinto? Muchos, tanto que el apóstol Pablo tiene que dedicar unos cuantos capítulos, a Ángel le tocaron 2, te encantado, tiene que dedicar unos cuantos capítulos a hablar precisamente de los dones y de cómo hay que utilizarlos, porque se estaban utilizando mal. Pero tenían dones, era una iglesia rica, una iglesia que no le faltaba ningún don. Tenían todos. Yo no sé si ahora hay todos o no. Si los hay, gloria a Dios. Pero era una iglesia falta de algo que el apóstol Pablo nos quiere comunicar. Le faltaba el corazón. Tenían todo por fuera bonito, pero había algo en Corinto que hemos estado viendo que estaba fallando, que hacía que el engranaje de la máquina no funcionase bien. Y mucho me temo
que la Iglesia evangélica actual esté tal vez en una situación parecida. Que no nos falten dones, que tengamos dones para parar un carro, como se dice vulgarmente, que vivamos en tiempos de enriquecimiento, en tiempos de abundancia, en tiempos donde tenemos radio, televisión, cine, hay hasta películas evangélicas. Muchos dones, pero poco fruto. Y me gustaría que dirigiéramos la mirada hoy en esa dirección, porque creo que la tendencia que tenemos, no sé si por el mundo en el que estamos viviendo, la tendencia es justamente fijarnos, mirar lo espectacular, mirar lo que es llamativo y olvidarnos del corazón. No es nuevo. Creo que es viejo, creo que es de siempre, que la naturaleza humana es así, pero hoy también estamos en una época donde miramos mucho por fuera y nos olvidamos de que para Dios lo importante es lo que está dentro. Me hace pensar, por ejemplo, en Saúl y en David. ¿Cómo era Saúl? ¿Cómo era el rey que quería Israel? Grandote, fuertote, guapete, importante. Pero los hombres miran lo que hay fuera, pero Dios mira el corazón. Y en esto de los dones que tenemos que anhelar y que son importantes y que no podemos por nada y para nada descuidar, es importante también que la otra pieza del engranaje, que es el fruto del Espíritu, esté ahí presente. Alguien decía que los dones del Espíritu es como una bomba, que si las dejas en manos de un mono la puedes soltar donde sea. Es muy importante que el ejercicio de los dones vaya acompañado por el desarrollo, el crecimiento del fruto del Espíritu. Se complementan entre sí. Son cosas distintas, pero hay una complementariedad. Imaginad, el don de enseñanza, que no vaya acompañado, por ejemplo, de templanza y de mansedumbre. Esto hace que la persona que puede predicar de una manera extraordinaria, su vida esté hablando en contra de aquello que él está diciendo, y que para muchos, en lugar de ser de edificación, su vida, su testimonio sea de tropiezo. El fruto y los dones tienen que ir juntos. ¿Por qué nos conocerán? Quería que fuéramos, hoy vamos a mover la Biblia bastante de un lado para otro. Quería que fuéramos a Mateo, al capítulo 7 de Mateo. Un texto que todos conocéis, que hemos leído muchísimas veces, y yo creo que es fundamental. Dice Mateo en el versículo 15, dice, guardaos de los falsos profetas. Vaya un don, don de la profecía. Pues dice, guardaos de los falsos profetas, que vienen a vosotros con vestidos de oveja, pero por dentro son lobos rapaces. Por sus frutos los conoceréis. ¿Acaso se recogen uvas de los espinos o higos de los abrojos? Así todo buen árbol da buenos frutos, pero el árbol malo da malos frutos. No puede el buen árbol dar malos frutos, ni el árbol malo dar frutos buenos. Todo árbol que no da buen fruto es cortado y echado en el fuego. Así que por sus frutos los conoceréis. Es curioso, a mí me llama un montón la atención, porque nosotros, le iba a decir los que ven la tele y los que no también, muchas veces estamos mirando a ver qué es lo más espectacular. Algunos en enseñanza, en profecía, en milagros, en lenguas, en sanidades. Pero aquí no dice, por sus dones les conoceréis. ¿A qué no? ¿A qué no? Aquí dice,
por sus frutos les vais a conocer. Porque el árbol bueno da buenos frutos. Y esto es muy, muy, muy importante. Que haya fruto en el que tiene el don y que haya fruto también en el que tiene la obligación, es decir, en ti y en mí, que tenemos la obligación de discernirlo. Porque si en nuestra vida no hay fruto, nos vamos a dejar llevar por todo viento de doctrinas, por toda cosa espectacular. Porque el corazón del hombre es así, vamos a mirar a Saúl. Pero aquí dice que no miremos lo que se ve, que miremos, en cierto sentido, lo que hay que mirar de otra manera, lo que no se ve directamente, el fruto de esa persona, el fruto, vamos a decir, el fruto del Espíritu. Y se nos avisa en muchos lugares en las Escrituras, en muchos, que vendrán personas como estas, con mucha hoja, con hojas hermosas, pero hay que distinguir entre la hoja y el fruto. La epístola de Judas, que de verdad os recomiendo que leáis esta semana, muy rapidito, nos habla de personas que rechazan la autoridad. Cuando tú analizas su vida, estas personas rechazan la autoridad. Blasfeman, dice en otro lugar, de cuantas cosas no conocen. Y las que conoce dice que las corrompen, pero bueno. Son los que no saben, pero como son tan ellos, pues tienen el derecho de opinar y de contar y decir lo que sea. Aunque no sepan, se lo inventan. Habla de personas que son murmuradores, querellosos, que andan según sus propios deseos. Estos son los frutos. Sus propios deseos, cuya boca habla cosas infladas. Nos gusta a veces escuchar cosas infladas, ¿verdad? Adulando a las personas para sacar provecho. Van de eso. Pues de estas personas, dice la epístola de Judas, dice, estos son manchas en vuestros ágapes, que comiendo impúdicamente con vosotros, se apacientan a sí mismos. Nubes sin agua, llevadas de acá para allá por los vientos. Árboles, estoy en el versículo 12, ¿vale? Es solamente, Judas solamente tiene un capítulo. Nubes sin agua, llevadas de acá para allá por los vientos. Árboles otoñales sin fruto. 2 veces muertos y desarraigados. Pletóricos de hojas, de belleza exterior, de lo que nos gusta ver a los hombres. Qué facilidad tenemos, qué facilidad para ver las hojas, el follaje, las ramas, los colores. Y qué poca vista tenemos para ver los siervos, el carácter, la verdad, el corazón. Es que eso en el fondo solo lo ve Dios. Es tremendamente importante. Dice, 2 veces muertos y desarraigados. Me gustaría que vayamos a Lucas, otro lugar donde se nos habla también de la importancia, la trascendencia que tiene para la vida cristiana el dar fruto, el tener fruto. Y ahí en el capítulo 13 de Lucas se nos habla de una higuera. Es una parábola que contó Jesús. Dice que en el versículo 6, Lucas 13, versículo 6, dice que Jesús dijo también esta parábola. Tenía un hombre una higuera plantada en su viña y vino a buscar fruto en ella y no la halló. No lo halló.
Y dijo el viñador: he aquí hace 3 años que vengo a buscar fruto en esta higuera y no lo hallo. Córtala. ¿Para qué inutiliza también la tierra? Él entonces respondiendo le dijo: Señor, déjala todavía este año hasta que yo cabe alrededor de ella y la abone. Y si diere fruto, bien, y si no, la cortarás después. Bueno, la higuera en términos generales simboliza al pueblo de Israel. Esto tiene un contexto que quizás habría que explicar con un poquito más de extensión. Es una última oportunidad, un llamamiento a la conversión, al arrepentimiento del pueblo de Israel, a la misericordia de Dios. Emplea el término 3. 3 duró el ministerio de Jesús, 3 días también estuvo bajo tierra. Tiene un contexto, ya os digo, un poquito más amplio. Pero yo quería quedarme con esta enseñanza de que la higuera, el pueblo de Dios, tú y yo, están para una cosa, están para dar fruto. Están para dar fruto. El fruto no es una obra. El fruto del Espíritu, ¿de quién es fruto? Es fruto del Espíritu, es fruto de Dios. Es decir, esto es importante, los dones son dones del Espíritu y el fruto es también un fruto del Espíritu. Si no tienes un don, sigue orando. Ahora, si en tu vida no está el fruto del Espíritu, vale, sigue orando también, pero preocúpate. Preocúpate y examina bien tu vida. 3 años sin fruto. Cuando nosotros entregamos nuestra vida a Cristo, el Espíritu Santo viene a morar en nosotros. Y ese Espíritu comienza una obra en tu vida y en la vida mía y en la vida de cualquiera que le ha aceptado como Señor y Salvador. Y eso produce, ese hecho, produce un cambio, un nuevo nacimiento. Y ese nuevo nacimiento hace que la higuera dé fruto. Y si se pasan 3 años y no hay fruto, y no os digo si se pasan 20 y no hay fruto, sabemos que el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad. Si esas cosas no están, hermanos, si no hay un cambio en tu vida, en tu corazón, yo me preocuparía. Sabéis que mi cumpleaños es el día 8 de marzo, el Día de la Mujer Trabajadora. Ahí está mi madre para corroborar la fecha. Pues Flor me regaló un naranjito, un pequeñito. Oye, lo que más me llama la atención es que ese naranjo, por pequeñito que sea, tiene naranjitas pequeñas, tiene fruto. Porque el naranjo produce naranjas. Y la higuera produce higos. Y el Hijo de Dios produce amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, mansedumbre, templanza. Lo de las hojas es lo de menos. Hay árboles que tienen la hoja caduca, pero el fruto, desde el momento en que naces, ese fruto tiene que estar creciendo, se tiene que estar desarrollando. Y necesitamos pensar en esto. Porque si no hay fruto, si no hay peso en nuestra vida, es que nos vamos a mover de un lado para otro. Y como las flores y las hojas y la hierba, pues vamos a saltar por ahí de cualquier manera. Dicen que en una iglesia había 2 pastores en el culto, entonces uno le estaba contando al otro lo que había crecido su iglesia. Es que mira, somos tantos y cuantos, y claro, eran muchos. Había tenido un crecimiento muy grande la iglesia, gloria a Dios, estupendo. Entonces le miró al otro pastor, al pastor que estaba de visita, que era de una iglesia más modesta, más chiquitita, y dijo: bueno, ¿y en vuestra iglesia cuántos sois? Y el pastor le contestó: mira, en mi iglesia no contamos. En nuestra iglesia los miembros no se cuentan, se pesan.
Y así quiero yo esta iglesia. Que hay muchos, gloria a Dios. Que hay muchos dones, gloria a Dios. Pero si no hay fruto, hermanos, si no hay fruto en nuestras vidas, he fracasado yo, hemos fracasado todos. Todos. Queremos una iglesia donde los miembros se pesen. Se pesen. Creo que fue ayer o antes de ayer, estuvimos ahí, fuimos a hacer la compra en el supermercado. Y había centollos. Y estaban muy baratos, muy baratos. Y mi mujer, que es de Puerto de Mar y de Galicia, y que sabe de centollos, porque ahí su primo los coge así con la mano en el fondo de la ría, me dijo, ya están muy baratos. Y yo, pues, hay centollos baratos, pues, ¿qué queréis que os diga? A por ellos que vamos de cabeza, ¿no? Y me dijo Flor, dijo, seguro que están vacíos. Muchas hojas, mucho número, mucho esplendor y poco fruto. Ahora lo difícil, bueno, sí, vale, el fruto, nos has convencido. Ahora sí, queremos fruto, yo quiero fruto. Pero ¿qué hacer? ¿Qué podemos hacer para que el fruto del Espíritu pueda crecer en nuestra vida? Pues 3 cositas muy, muy rápidas. Primero, el texto de Gálatas 5, que es donde se nos habla del fruto del Espíritu, y yo creo que es el texto más importante en este sentido, que está Gálatas 5, el versículo 16, del versículo 16 en adelante. Si uno lee toda la epístola, tampoco pasa nada. Esto de leer la Biblia, malo no es. Dice el apóstol Pablo, escribiendo a los Gálatas, dice, digo pues, andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne. Para que crezca una planta, yo no sé mucho de esto, seguro que mi cuñado, que le vamos a ver seguramente este fin de semana, sabe más. Mi madre a lo mejor también. Pero para que crezca una planta en condiciones y dé fruto, lo primero que hay que hacer es arrancar las malas hierbas. Porque si no, la mala hierba se come, pues el fruto. Digo pues, andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne. Esto es algo que hay que hacer. La epístola a los Colosenses 5:3 dice, haced pues morir lo terrenal en vosotros. ¿Quién tiene que hacer morir lo terrenal? Tú y yo, nosotros. Haced morir lo terrenal, arrancar las malas hierbas, andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne, porque el deseo de la carne es contra el Espíritu. El deseo de la carne está frenando el desarrollo de esa savia que va a dar fruto en tu vida. Y el Espíritu contra la carne. Esa savia quiere producir en ti fruto, fruto abundante, fruto maduro, fruto lleno. Y estos se oponen entre sí para que no hagáis lo que quisierais. Pero si por el Espíritu sois guiados, no estáis bajo la ley. Y estas son las obras de la carne: adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas, acerca de las cuales os amonesto, como ya lo he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Pero los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. Si vivimos por el Espíritu, andemos también por el Espíritu. Si tú has sido salvado por la sangre de Jesús,
Si tú has recibido el Espíritu de Dios, camina por el Espíritu de Dios. Utiliza ese Espíritu de Dios. Cuando recibimos la nueva naturaleza, la naturaleza del Espíritu, se nos quita la naturaleza de la carne. Ojo, esto creo que es importante. Seguimos siendo personas de carne y hueso y padeciendo también las tentaciones, las desviaciones, las seducciones de lo carnal. O de repente cuando recibimos el Espíritu de Dios se nos desaparece la carne. Seguimos teniendo esos deseos pecaminosos. Pablo dice, porque el mal que no quiero eso hago, y el bien que quiero eso no lo puedo hacer. ¿Quién me librará de este cuerpo de muerte? ¿Quién me librará de esto? Es decir, una vez escuché una ilustración que creo que es muy interesante a este respecto. Es como, la carne es como una lavadora vieja, las obras de la carne. Es como estamos acostumbrados a trabajar por nuestra propia naturaleza caída. Nosotros teníamos una lavadora de estas antiguas, ¿verdad? Que había que echar la ropa, se movía porque tenía un motorcillo, sí, pero luego para aclararla había que sacar y todo iba despacito. Pues bueno, cuando recibimos el Espíritu Santo, decía esta ilustración, es como que nos dan una super lavadora. El poder de Dios empieza a actuar en nuestra vida y entonces lava, bueno, de una manera estupenda. Pero ¿qué es lo que ocurre? Que nosotros muchas veces, en lugar de ir a esta nueva naturaleza que tenemos, estupenda y maravillosa y superautomática, las lavadoras inteligentes, cogemos y nos vamos a lavar la ropa en la vieja lavadora cuando no en el pilón del pueblo. ¿Y qué es lo que nos está diciendo Pablo en Colosenses? Haced morir lo terrenal en vosotros. Dejad de usar la vieja lavadora y empezar a usar la nueva naturaleza que habéis recibido cuando os habéis convertido al Evangelio. Cuando habéis recibido el poder de Dios en vuestra vida, que lo tenéis, pues dice, no lo contristéis, usarlo. Porque si estás usando la carne, están creciendo hierbajos que impiden que tú madures como cristiano, que yo madure como cristiano, Dios mío. Cuando dicen que las predicaciones van para uno, esos hierbajos hay que arrancarlos. Segunda cosa, para que pueda crecer el fruto del Espíritu, primero hacer una buena limpia, abonar la tierra, airearla. En segundo lugar, muy importante para que crezca el fruto del Espíritu es la cercanía a Dios y a su palabra. Y creo que todos lo conocemos. El Salmo primero, solamente voy a leer los 3 primeros versículos. Bienaventurado, feliz, pleno, lleno, completo, el varón que no anduvo en consejo de malos, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado, sino que en la ley de Jehová está su delicia. Y en su ley medita de vez en cuando. No, gracias, estabais atentos. No. Medita. Si no lee. O sea, no es un soplido que oye por YouTube. Medita. Rumia. De día y de noche. Por la tarde podéis descansar. No. Hombre. Será como árbol plantado junto a corrientes de agua que da su fruto. Que da su fruto, a su tiempo y su hoja no cae. Y todo lo que hará prosperará. ¿Quieres que haya fruto en tu vida? Arranca los hierbajos. ¿Quieres que haya fruto en tu vida? Planta el árbol de tu existencia junto a corrientes de agua que son la palabra de Dios, que dan su fruto a su tiempo. Y mira, todo lo que haces prosperará. Y esto no es teología de la prosperidad, esto es palabra de Dios. Probemos, a ver si es o no verdad. Y una tercera cosa, no seáis solamente oidores, sino también hacedores. La tercera cosa
es hacer un esfuerzo. Tenemos que poner de nuestra parte. La vida cristiana es una lucha. Es una lucha por dejar la vieja naturaleza carnal y caminar, andar, como hemos leído, en el Espíritu. Andar de otra manera. Y eso es un esfuerzo. Esforzaos en vuestra salvación. A veces no se entiende esto. ¿Cómo si soy salvo por gracia me puedo esforzar? Pues mira, viviendo cada día, la fe de tu salvación. Y eso es una lucha continua. Porque a veces caemos en desánimo, se nos van las fuerzas. Y nos tenemos que recordar, nos tenemos que animar y exhortar los unos a los otros a seguir esforzándonos, a seguir caminando, a seguir luchando. Mirad, segunda de Pedro. En este sentido, a mí me parece uno de los textos más bonitos y más significativos que hay. Esto no se me olvidará nunca, una predicación que oí que se llamaba algo así como la sopita espiritual, y hablaba de cómo estar fuertes. Bueno, pues esto es para que el árbol crezca y dé fruto convenientemente. En segunda de Pedro, el capítulo 1, vamos a leer desde el versículo 3, pero esta epístola lo mismo, uno la puede leer entera, que no pasa nada. Dice así, el versículo 3, dice: como todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad nos han sido dadas por su divino poder, mediante el conocimiento de aquel que nos llamó por su gloria y excelencia, por medio de las cuales nos ha dado preciosas y grandísimas promesas, para que por ellas llegaseis a ser partícipes de la naturaleza divina, habiendo huido de la corrupción que hay en el mundo por causa de la concupiscencia. Vosotros también, poniendo toda diligencia en esto mismo, o sea, poner diligencia, añadid a vuestra fe virtud, a la virtud conocimiento. Permitidme que me detenga un momentito. Fijaros, ¿cómo empieza? Dice, todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad, ¿de dónde vienen? Dice, nos han sido dadas. La vida nueva, la salvación, la fe en Jesucristo, aquello que nos hace ser participantes de la naturaleza divina, eso no lo hemos ganado nosotros, eso lo ganó por nosotros Jesús en la cruz del Calvario. Nos ha sido dada una vida nueva, ¿vale? Hasta ahí estamos de acuerdo. Esto no es cuestión de las obras. La salvación no es por las obras, todo eso nos ha sido dado, es un don. Eso no son los dones, eso es el don de la vida eterna, que nos ha sido dado en Cristo. Dice, pero vosotros también, lo que hemos leído en el versículo 5, vosotros también tenéis que hacer algo. Hermanos, nosotros también tenemos que hacer algo. Añadid a la fe virtud, a la virtud conocimiento. Hay que esforzarse. Al conocimiento dominio propio. Hay que esforzarse. Es que el Señor ya me dará dominio propio. No, Señor, tú tienes dominio propio. Úsalo. Al dominio propio, paciencia, a la paciencia, piedad, a la piedad, afecto fraternal, y al afecto fraternal, amor. Porque si estas cosas están en vosotros y abundan, no os dejarán estar ociosos ni sin fruto. En cuanto al conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Pero el que no tiene estas cosas tiene la vista muy corta, es ciego, habiendo olvidado la purificación de sus antiguos pecados. Por lo cual, hermanos, tanto más, procurad hacer firme vuestra vocación y elección, porque haciendo estas cosas no caeréis jamás. Arrancad la hierba mala. Dejemos de andar en la carne, en la naturaleza de la vieja lavadora de la carne, y andemos la vida nueva que tenemos en el Espíritu. Arranquemos lo malo. Arraiguemos el árbol, arraiguemos nuestra vida en la sana, vital palabra de Dios, como un río que corre y hace que nuestras raíces sean alimentadas. Y esforcémonos por llevar una vida virtuosa, porque el que hace esto, dice, no estará sin fruto.
sin fruto. ¿Cuánto fruto queréis llevar? ¿Cómo queremos que esté cargado el carro de nuestra vida cuando lleguemos ahí arriba? ¿Lleno de hojas, de hojarasca? ¿O queremos presentarnos delante de Él diciendo, Señor, aquí hay fruto? Fruto del Espíritu, fruto que tú has producido. ¿Cómo quieres llevar tu carro? ¿Lleno o vacío? Leí un cuento hace mucho tiempo. Entonces no estoy seguro de quién es, tal vez de Claudio Cuello, pero no lo sé. Decía que era un papá y su hijo que estaban en el campo. Y el papá le dijo al niño, estaban así en la tranquilidad de una primavera un poquito más calurosa que esta, viendo el florecer de los árboles, el cantar de los pajaritos, el murmullo del viento entre los árboles, y le dijo el papá al niño, le dice, ¿tú escuchas algo más, además del ruido de los árboles y de la naturaleza? Dice, ¿no escuchas el ruido de un carro vacío? El niño se fijó, puso atención y dijo, anda, sí papá, es verdad, estoy oyendo el ruido de un carro, pero ¿tú cómo sabes que está vacío? Y el papá le contestó, porque hijo, cuanto más vacío está el carro, más ruido hace. Y efectivamente, al cabo de un ratito vieron pasar el carro, iba haciendo mucho ruido porque no llevaba nada. Y dice el que contaba este cuento, que cada vez que él veía a personas hablando, gesticulando mucho, pegando muchos gritos, llamando mucho la atención, se acordaba de esto que le había enseñado su padre, que cuanto más gritan, más vacío llevan. ¿Qué esperas tú de la vida? ¿Qué esperas tú de la vida? ¿Cómo quieres llevar el carro? Cuando empecé a preparar esta predicación, en serio, porque le he estado dando vueltas bastante tiempo, pero cuando la empecé a preparar en serio, me vino esta pregunta para comenzar la predicación. ¿Qué esperas de la vida? ¿Qué esperas de tu vida cristiana? Pero, ¿sabéis? No empecé por esta pregunta, porque creo que es una pregunta que está mal planteada. La pregunta no es ¿qué esperas tú de tu vida? La pregunta es ¿qué espera Dios de tu vida? La primera no la sé contestar, pero la segunda sí. Dios espera de tu vida que lleves fruto, y que lleves fruto en abundancia. Pues que el Señor nos bendiga y nos ayude. Amén.